Y dice la palabra de Dios de esta manera: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. ¿Cuántos queremos saber los caminos de Dios? Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunéis, como dice la Escritura, como el día de hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. ¿Cuántos queremos que Dios escuche nuestra oración? ¿Cuántos queremos que verdaderamente conocer sus caminos? Padre, en el nombre de Jesús, ante ti nos presentamos en esta mañana en esta preciosa mañana para adorarte y para darte gracias, Señor, porque tú nos has dado vida y nos has tenido en este lugar. Sabemos, Señor mío, que tu palabra es bendita. Señor, prospérala para lo que tú la enviaste y haz fructificar, Señor, la palabra, la semilla que se siembra en los corazones. Reprende todo lo que no es tuyo. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana la gloria tuya comience a fluir en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, pero no se siente todavía. Salude a su hermano. Dígale qué bueno que viniste, que no estás aquí. Salúdelo, salúdelo. Es bueno saludarnos. Ayer hice una actividad con las hermanas y fue tan hermoso porque verdaderamente nos empezamos a saludar de una manera muy diferente. ¿Se acuerdan, hermanas, qué les hice que hicieran? Nos quitamos un zapato, ¿sí? Nos quitamos un zapato y yo empecé a caminar así como de esta manera. Y les decía que cómo me veía caminando así. Y decían, pues desequilibrada, hermana. Claro. Entonces yo le decía, así nos vemos nosotros cuando queremos caminar solos. Y necesitamos que nosotros que estamos en el Señor, no necesitamos unos a otros. Y por eso yo le decía, hermanos, que es tan importante que nosotros caminemos juntos y juntos en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Pues bien, quiero hablarles acerca de este tema que es el ayuno. Y para empezar a hablar sobre este tema, yo quisiera decir que no es el ayuno. El ayuno no es nada más dejar de comer, porque hay mucha gente que se mantiene sin comer y vive una vida anémica, Hay personas que piensan que el ayuno es abstinencia de alimento total. Hay personas que dicen, bueno, pues voy a pedirle a Dios que Dios haga esto a mi favor, que Dios cumpla este deseo, cumpla esto, cumpla lo otro. El ayuno no es solamente pedirle cosas a Dios y sacar cosas de Dios. El ayuno tampoco es encerrarse en un monasterio. No es encerrarse en un lugar ahí para apartarte de todo mundo. No. El ayuno verdadero que dice la palabra de Dios es abstenerte de comer para una causa espiritual. Muchos lo hacen con el propósito político, para ver si pueden cambiar los pensamientos de los políticos o pueden cambiar alguna cosa que ellos están demandando. La palabra de Dios nos habla que el ayuno es precisamente para un propósito espiritual. No es para andar sacando cosas materiales, ni políticas, sino precisamente para que la gloria de Dios se muestre en nuestra vida. El ayuno en el Antiguo Testamento se practicaba mucho y tenía diferentes propósitos. Por ejemplo, Moisés, cuando ayunó 40 días en el desierto, él ayunó precisamente porque tenía que ver un plan de Dios para el pueblo de Israel. También vemos cómo Daniel oró 21 días y precisamente oraba cuando ya estaba a punto de terminar la deportación de Babilonia y tenían que regresar. Todo Israel, después de 70 años, tenía que regresar nuevamente a ocupar Jerusalén.
Vemos también cómo en el Nuevo Testamento Jesucristo ayunó por 40 días y 40 noches. Se abstuvo de comer, de beber. Vemos nosotros también que los discípulos ayunaron. Pedro ayunó, todos los discípulos ayunaron. Cada uno de ellos nos muestra algo muy importante de lo que es el verdadero ayuno. Precisamente los fariseos ayunaban y ayunaban precisamente, pero Cristo decía que no ayunéis como lo que ellos hacían, que ellos demudaban su rostro, tenían rostros austeros, rostros mal encachados, rostros como de limón curtido. ¿Ha visto esos rostros así como rígidos para ser visto por la gente? Y decía Jesucristo, ya ellos ya tienen su recompensa. Precisamente te quiero hablar por qué tan importante debemos nosotros de prestar atención a lo que es el ayuno de Dios. El ayuno de Dios, precisamente hay veces que nosotros, sobre todo cuando ya hemos pasado estos 2 meses, ¿cuántos de ustedes no hemos, yo también me cuento, cuántos de nosotros no hemos estado comiendo desde el mes pasado y antepasado? No, olvídese que empezamos con lo que fue el Día de Gracias y luego seguimos con el Día de Navidad y las fiestas y todo lo demás. ¿Cómo hemos comido? Pero no es por eso precisamente que yo me estoy refiriendo al ayuno. El ayuno precisamente, como una vez que creo que hace 2 domingos atrás Nina predicó acerca de algo muy importante, que lo que es la primicia. La primicia, lo que tú entregues primero, el Señor sigue bendiciendo el resto. Lo que tú vienes y traes a la casa de Dios, Dios lo santifica, Dios lo multiplica y Dios está en tu vida. Lo mismo es cuando nosotros ponemos primeramente a Dios en nuestra vida. Dios comienza a obrar de una manera muy diferente en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito principal? Yo tengo varios, pero entre ellos 3 muy importantes. El ayuno precisamente nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos cómo está nuestra vida espiritual. ¿Por qué no escucha Dios a veces nuestra oración? ¿Por qué sentimos que a veces nuestra oración no pasa ni siquiera al techo? ¿Cuántas veces le hemos clamado a Dios y le hemos preguntado, Señor, ¿por qué no respondes? Señor, ¿por qué no obras? Señor, ¿qué no ves que estoy pidiendo por esto, por lo otro, por la salvación o por mi necesidad? Pero realmente el ayuno, cuando nosotros nos proponemos hacerlo, estamos cerrando al Dios que tenemos dentro, al Dios estómago. Ouch. Hay muchos hermanos que les gusta comer y no dejan de comer todo el día. ¿No los ha visto cuando se van a los buffets? Caramba, llevan torres de Babel, así mire, uno tras otro, pero si parece que no, nunca han comido. Hasta las mesas tiemblan cuando se acercan los hermanos al refrigerador. El refrigerador empieza como que quiere descomponerse, ¿verdad? Porque lo saquean por completo. El estómago gruñe. Y gruñe porque desea el ser alimentado, desea comer. Muchas veces nosotros nos hemos aferrado a ese alimento. Ay, si yo no como me desmayo. Ay, si yo no le doy a mi estómago a su hora, Dios mío, tiembla todo mundo. Hasta el perro sabe cuando tú estás enojado porque no se te ha servido la comida como te gusta que se te sirva a la hora correcta. Fíjate que mi hijo come 8 veces al día. Yo no sé cómo le hace. Dice, tengo que comer 6 veces o 8 veces. ¿Cuántos tienes que comer, Israel? 8. Imagínate cómo le hace. Yo no sé. Tiene que comer cada ratito. Le digo, ¿estás tú peor que un bebé? A un bebé se le tiene que estar alimentando cada 2 horas o cada 4 horas. Y tú estás peor que ellos. Imagínate nomás. Entonces nosotros veamos que dice la escritura en el Salmo 26, versículo 2. Y dice de esta manera, ¿cuánto les gusta que Dios los escudriñe? No es nada fácil. Déjame decirte que el ayuno es una disciplina. Es una disciplina. Yo te decía, no es una dieta tampoco. Muchos piensan que el ayuno es una dieta. Voy a ayunar para ver si puedo rebajar. Y no es así. Eso no es un propósito ni es el plan de Dios. El ayuno nos hace examinar a nosotros mismos y dice de esta manera, no sé si ya lo puedes poner, pero dice en el Salmo 26, versículo 2, dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Porque cuando tú le estás diciendo, Señor, escudriñame, pruébame y examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón.
Uno de los propósitos más importantes del ayuno es que queremos la bendición de Dios sobre nuestra vida y que no haya estorbo. Pero muchas veces se estorba algo que nosotros no nos hemos dado cuenta que está dentro de nuestra vida. Buscamos nuestra propia complacencia. Deseamos nuestra propia, que Dios supla nuestra propia necesidad. Estamos tan acostumbrados a sentirnos tan seguros que no nos detenemos por un momento pensar que Dios tiene prioridades en nuestra vida. Decía Tania el miércoles pasado, este miércoles que pasó, que nos trajo un mensaje hermoso. Fue precioso la manera en que Dios se movió. Y decía que el salmo que le gusta a ella es el último, es el libro de aquella última anuncio que es de la escritura sobre Proverbios, que dice que de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pues dice la escritura en Jeremías 17, y si lo puedes poner por favor, el versículo 9 nos dice de esta manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Fíjate qué tremendo, engañoso. Por eso decía David: examíname, Señor, y pruébame y escudriñame, ve si hay algo dentro de mi corazón, dentro de mis pensamientos. Muchas veces nosotros no recibimos porque no sabemos qué estamos, cómo estamos por dentro. Cuando estamos en línea con Dios, hasta nuestros más íntimos pensamientos el Señor los complace. Y te lo digo no porque yo me sienta muy, no, simplemente te lo voy a decir. Hay veces que le decía al Señor cuando estábamos pasando por una prueba, hermanos, pruebas de necesidad económica. Yo le decía: Señor, ¿por qué nos pruebas tanto en este asunto? ¿Por qué, Señor, si sabemos que tú suples toda necesidad? Y mis hijos estaban pequeñitos. Israel probablemente tendría como 5 añitos. Tania tendría probablemente unos 3, 2 años, mi niña más pequeña, Damaris. Y había una necesidad. Pero nunca le decía yo a mi esposo: ¿por qué no traes dinero? Mira, mis hijos no tienen zapatos. Mira, mis hijos no tienen ropa. Mira esto, mira lo otro. Simplemente me lo guardaba porque yo miraba que la escasez que teníamos en casa, había escasez. Y yo decía en mi pensamiento: mis niños le faltan zapatos. Y ese pensamiento nomás lo traía yo, simplemente se me fue así en el pensamiento. Llega una hermana ese mismo día, y yo no sé, no creo en casualidades, créalo. Llega la hermana y me dice: hermana, alístese, vengo por usted. Dios puso en mi corazón decirle que se monte en mi carro, la voy a llevar al mall. Y le dije: ¿y para qué, hermana? ¿La voy a acompañar? Sí, pero porque le voy a comprar zapatos a sus 3 niños. Oh, le decía: bueno, ¿cómo sabía la hermana que mis hijos necesitaban zapatos? Claro, pues ya los traía todos chancludos, ¿verdad? Ya le faltaban zapatos. Pero déjame decirte que muchas veces nosotros queremos que Dios supla nuestras necesidades, suple nuestras necesidades, y la clamamos a voz abierta y gritamos, y a veces le reclamamos al marido y le decimos: ¿sabes qué? Necesito más, y no nos completamos. Y ahí andamos con los hermanos diciendo: no tenemos, te necesitamos. Pero nosotros no somos los que suplimos. El único que suple y que hace las cosas es Dios, no nosotros. De nosotros corresponde estar pidiéndole al Señor: examíname, oh Jehová, y conoce lo que hay dentro de mi corazón. Entonces es cuando Dios comienza a ver lo que hay en tu corazón. Muchas veces no le queremos decir a Dios eso, porque sabemos que Dios va a descubrirnos tal como nosotros somos. Pero nosotros nos engañamos. Nosotros nos enconchamos, ¿verdad? Nosotros nos encerramos, no queremos que nadie nos observe. Así como dijo mi esposo, muchas veces tenemos el celular privado, ¿verdad? No queremos que el esposo lo vea. Creo que ahí hay algo que no está bien. Dispénseme y perdóneme, pero no, entre los maridos, entre esposo y esposa, no debe de haber secretos. Es transparencia en nuestra relación. Yo no le puedo tener secretos a él, porque si yo le tengo secretos, yo soy una imperfecta hipócrita. Y nuestra relación no debe de ser de hipocresía, debe de ser de transparencia. Y nosotros no podemos estar de hipócritas con Dios. Por eso Jesucristo
decía de los fariseos, que ellos ayunaban y hacían todo esto porque eran así, aparentaban algo que no era. Y usted y yo no podemos aparentar, porque Dios dice: yo, Jehová, que escudriño el pensamiento. Y lo dice más abajo en Jeremías. Ponlo por favor, ahí en el 17:10. Póngalo nada más para que dice: ¿quién es el único que conoce los pensamientos? ¿Quién conocerá este corazón? Y dice de esta manera: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso muchas veces decían en Isaías 58, decía: Señor, ¿por qué has puesto tus oídos sordos para no oír lo que nosotros clamamos? Hemos ayunado y tú te has desentendido. ¿Por qué, Señor? Y allí más abajo le dice: ¿por qué? Porque ustedes han hecho injusticia. Ustedes han levantado el puño, o ayunan para levantar el puño, para golpear a su hermano, para nomás herirlo. Ustedes son los únicos que han estado haciendo lo contrario, que por eso no ha llegado, ni siquiera he estado escuchando, ni siquiera he puesto atención a lo que ustedes están haciendo. Ese ayuno no lo están aprovechando. Están tirando, como decimos, lo que es precioso a los cerdos. Es por eso que es tan importante que nosotros atendamos lo que hay dentro del corazón. ¿Queremos la bendición de Dios todo el año? Yo la quiero. Yo no sé usted, pero yo sí la quiero. Y por eso dice la Escritura: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si el que tiene oídos, hay personas que oyen y tienen oídos, pero tienen oídos sordos. Por eso dice: el que tiene oídos, oiga lo que dice la Escritura. Por eso tenemos que traer un corazón limpio. Había en cierta ocasión una mujer, escuché un testimonio de una mujer que heredó un rancho de sus papás, allá por Carolina del Norte, por ahí. Y la mujer, cuando llega al rancho, lo primeritito que hace fue destapar un pozo. Y trajeron a unas personas y limpiaron el pozo y le enseñaron todo lo que encontraron dentro del pozo. Y le dijo: ya terminamos, señora, páguenos porque ya acabamos de destapar el pozo. Y entonces le dice: no, todavía no han terminado, hay que seguir excavando más. Y duraron 3 días sacando aquello. Y entonces ya le enseñaron todo lo que encontraron allí y le dijo: aquí está todo lo que encontramos, esto fue lo último que salió. Y dijo: ya terminaron. Cierto que ya terminaron. Y los trabajadores le dijeron: ¿y por qué? ¿Cómo sabe usted que ya terminamos? ¿Cómo sabe usted que si todavía hay algo allí? Dijo: no, porque cuando yo era pequeñita, mi papá hizo este pozo, lo cavó, lo escarbó, lo arregló, y yo sé por qué razón este pozo, lo último que tenía que salir era lo primero que entró. Y era precisamente que cuando yo era una bebé, una niña traía una tetera, y lo primero que eché fue la tetera. Y aquí está la tetera. Muchas veces nosotros tenemos la tetera adentro todavía y no la hemos sacado. Pero en este día déjame decirte que Dios quiere que tú saques esa tetera de lo más profundo de tu corazón y lo descubras, para que entonces empiece a fluir la agua limpia y cristalina que tiene Dios. Dice el Señor en su palabra que Dios tiene, precisamente cuando mira y ve lo que hay en el hombre, dice que es cuando entonces dice la Escritura que seremos nosotros como agua viva. Seremos como esa corriente que fluye, seremos como árbol plantado junto a aguas, junto a las corrientes de las aguas, que da sus raíces profundas. Esas profundidades son precisamente que se alimenta del agua más limpia, la agua que está en lo más profundo de los manantiales. Y entonces dice la Escritura que es cuando nuestra hoja está verde, y sobre todas las cosas que en el año de sequía no se fatigará y ni dejará de dar fruto. Si nosotros queremos verdaderamente que Dios bendiga todo este año que comienza, hermano, yo creo que tú serías demasiado incauto, una persona verdaderamente, pues no sé tú, pero yo pienso que hay personas que dejan así a la deriva su barco, no sabiendo que está a punto de ser
de hundirse, de destruirse, porque no mira cómo va su barco, porque lo ha hecho que vaya hacia la deriva. Por eso es muy importante que atendamos a la voz de Dios. El propósito, uno de los propósitos es precisamente examinarnos nosotros mismos, ver cómo está nuestro corazón, ver y decirle: Señor, examíname, pruébame. Ve, Señor, lo que hay aquí adentro. Antes de que nosotros le pidamos algo a Dios, examíname, Señor, ¿qué hay dentro de mí? De otra manera, déjame decirte que el agua seguirá siendo sucia, seguirá siendo allí alimentada por las profundidades de nuestros propios orgullos, de nuestra soberbia, de nuestra envidia, de nuestro orgullo. Por eso es muy importante que atendamos a esto. Es por eso que el ayuno es importante en nosotros, para que verdaderamente fluya agua limpia. Es necesario que nosotros escuchemos lo que dice Dios. Ahora bien, no tan solo eso, el ayuno no tan solo nos ayuda a nosotros a vernos, sino también vemos la prioridad de Dios sobre otras personas. Sí, estamos en la mejor disposición para que Dios nos use para la bendición de otras personas. Fíjate nada más lo que sucedió en el libro de Hechos. Habla precisamente un caso muy importante. Y precisamente había un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un romano, un centurión romano. Vivía en la área de Jope. Y él era un hombre temeroso de Dios. Oraba a Dios, daba limosna a la gente. Pero una cosa era que no era creyente, no era cristiano, no que era creyente, no era cristiano. No había tenido la revelación de Dios, de Jesucristo en su vida. Él oraba y pedía a Dios, y era un hombre justo. Pero algo importante tenía que pasar en la vida de él. Dice que como a un tiempo que él estaba orando, se le presentó un ángel. Y ese ángel le dio unas palabras y le dijo: ve, llama a un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, en tal lugar, y dile que venga, porque él tiene un mensaje que necesitas tú escuchar. Y no tardo ni perezoso, él manda a uno de sus personas de su mucha confianza, y van hacia la ciudad de Jope, y allí en ese lugar encuentran a Pedro. Pedro, mientras tanto, estaba él orando, y él, cuando estaba orando, vio que venía un lienzo que tenía muchos animales, y los judíos nunca comerían cosa como esa, víboras, ni cerdos, ni nada de eso. Y entonces Dios le habló y le dijo: ¿sabes qué? Mata y come. Pedro le dice: Señor, cosa como esta jamás en mi boca hemos probado. Yo no puedo probar. Y Dios le dijo: lo que yo he santificado, tú no le llames inmundo. Y eso lo vio una visión que bajaba y subía por 3 veces. Y entonces oyó una voz que le dijo: van a venir y te van a buscar. Ve con ellos, no tengas temor. Ve con ellos, porque yo los he mandado. Tienes una misión que hacer. Fíjese qué tremendo. Y entonces, cuando Pedro va, le llaman, le tocan la puerta y dicen: venimos por ti. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios, en ese sentido, comienza Dios a fluir. Cuando tú te comunicas con Dios, empiezas a sentir la misma corriente de Dios. Estás en el mismo nivel, en la misma corriente, como cuando corre la electricidad para que se encienda la luz. Estás en la misma corriente con Dios. Dios comienza a trabajar en ti y ver las prioridades de Él en ti para trabajar en otra persona. Y entonces, cuando va Pedro a la casa de Cornelio, para él era algo que no lo podían hacer, porque era gentil, era un hombre gentil. Él no podía pararse en una casa de unos gentiles, era contra un judío. Pero cuando Dios le dijo: ve, porque yo te llamé, ve. Muchas veces a nosotros Dios nos va a hablarle a una prostituta. Dios a veces nos llama a nosotros a hablarle a alguna persona en la cantina. Algunas veces nosotros vamos a recibir una llamada para ir precisamente con una persona que tiene SIDA.
No acabamos de hablar y escuchar el testimonio de nuestros hermanos Regalado, que mi esposo te tenía que poner una máscara en la boca para poder entrar a un hospital donde estaba un enfermo que estaba contaminado. Claro, pero en ese momento Dios lo llamó y dijo: ve, porque allí va a pasar algo. Y mira qué tremendo que Dios sanó al hermano Regalado de leucemia. Dios, cuando empieza a trabajar, dijo: yo no sé, dijo, yo soy Pedro. Y entonces Cornelio para pronto le dijo: ¿sabes qué? He reunido a toda mi familia, porque yo estaba orando y estaba ayunando hace 4 días y estaba pidiéndole al Señor, y el Señor, precisamente el ángel vino y me dijo que tú tenías un mensaje que decirnos. Y ¿sabes qué? Cuando Pedro empezó a hablar, dijo: verdaderamente que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción. Tanto muchas veces nosotros estamos sentados con una persona que a lo mejor no nos va a gustar del todo porque viene vestida de una manera diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero cuando Dios está en el asunto es porque Dios quiere trabajar con esa persona para su salvación. Y precisamente quería decirte que a mí me tocó un caso muy tremendo. Yo tenía un estilista que se llamaba Tito. Y este estilista hacía el cabello y todo, pero yo lo miraba que estaba enfermo. Y le dije: Tito, ¿tú estás enfermo? Y me dijo: sí, tengo SIDA. Y le dije: Tito, tienes un nombre que eres bíblico. Sí, señora, yo sé. Pero Tito era Jotito, o sea, era un homosexual. Y yo cuando iba con él le ministraba la palabra. Ay, señora, ya va a empezar otra vez. Y recuerdo muy bien que yo le empecé a ministrar a Tito. Y cuando lo vi bien enfermo, ya a punto de morir, porque me tocó estar con él, Dios mío, era una cosa terrible. Olían mal, se siente mal, se sentía la muerte. Y fue cuando ya verdaderamente le empecé a ministrar al corazón. Y le dije: Tito, ¿estás preparado para este paso que vas a dar? Tú estás al umbral de la muerte, y si te vas sin Cristo, te vas a ir al infierno. Y me dijo: señora, no me diga eso, que tiemblo. Le dije: pues no puedes temblar, porque sabes una cosa, que la verdad y la salvación ha llegado a tu casa. Solamente abre tu corazón y deja que Dios te salve. Abre tu corazón, entrégale tu vida a Cristo, que Dios quiere hacer algo contigo. Y me dijo: está bien, señora, haga lo que usted quiera, yo me entrego. Yo sé que mucho tiempo el Señor ha estado hablando conmigo. Mi padre, mi hermano fueron cristianos. Es más, tengo un hermano que era pastor. Y le dije: Tito, ¿y entonces por qué no le has hecho caso al Señor? Dijo: pues porque me ha gustado esta clase de situación, de esta vida, pero ya me siento con miedo porque yo sé que voy a pasar a un lugar que yo no quisiera estar. Y en ese instante le ministré a Cristo y él recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y sabía una cosa, su rostro le cambió. Nunca más lo volví a ver porque él murió. Pero la más grande satisfacción que Dios me dio es que le ministré a un muchacho que necesitaba la salvación. Y precisamente Cornelio, cuando estaba allí en ese lugar, y Pedro, que estaba ministrando, le empezó a hablarle acerca de la salvación. Le empezó a ministrar que Jesucristo había venido en carne y que Jesucristo era el que hacía milagros y que se había revelado a los hombres para que a través de él el hombre viniera a ser salvo. Y ¿sabe qué? En ese instante sucedió algo bien extraordinario, algo que, Dios mío, dice que cuando estaban ellos oyendo la palabra de Dios, sucedió que lenguas empezaron a caer sobre aquellas personas y empezaron a hablar en otras lenguas, y el Espíritu Santo comenzó a ministrar de una manera sobrenatural, de tal manera que ellos estaban azorados por lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo. Y fue precisamente cuando dijo: Dios, verdaderamente Cristo no hace acepción de personas. Créeme que cuando estás en el Espíritu, cuando Dios comienza a ministrar a través de ti, Dios trabaja en las personas más duras que te puedes imaginar, porque para Dios no hay un corazón duro. Dios derrite los corazones de piedra. Gloria a Dios, aleluya. El propósito de Él, cuando tú ayunas, es abrirle paso a la presencia de Dios en la vida de otra persona, y Dios se glorifica. ¿Cuántas veces has estado ayunando por tu familiar? ¿Cuántas veces has clamado por tu esposo?
¿Cuántas veces has clamado por tu hijo, por tu hija? ¿Cuántas veces has clamado por aquella persona que está en la prisión? ¿Cuántas veces has clamado por la persona que está en el hospital? ¿Cuántas veces has clamado y Dios has quedado serio? Pero es porque verdaderamente no hemos pagado el precio de la disciplina, que es el ayuno. Es tan importante como cuando tú estás en la oración. ¿Sabes que es un arma que tenemos nosotros en nuestra mano? Es como una espada. Es una espada que la utilizamos para derrotar precisamente todas las fuerzas del mal. Y eso, el diablo no quiere que la iglesia sepa ese arma que tiene a su disposición. Cuando tú comienzas, yo sé que no es fácil. Nosotros tenemos, y no por decírtelo, pero es necesario que yo lo declare. Nosotros, mi esposo y yo, comenzamos un ayuno desde que comenzó el año. Desde que comenzó el año ya llevamos más de 3 semanas, casi vamos para la 4ª semana en ayuno. Nos hemos mantenido no comiendo nada absolutamente todo el día, y los hemos logrado por 5 días, y el sábado y domingo paramos, pero seguimos la siguiente semana, y seguimos la siguiente semana, y seguimos la siguiente semana. Déjame decirte que yo le decía al Señor, ese día que me propuse ayunar, le decía: Señor, yo quiero ver un milagro tuyo en la vida de alguien. Que alguien me diga lo que tú, Señor, estás realizando hoy. Hoy desata un milagro extraordinario, un milagro que me levante el corazón y decir: Señor, tú estás escuchando mi clamor. Y ¿sabes qué? Llama después mi hija Damaris. Ella está trabajando con una familia que queremos mucho. Ellos son pastores y su hija tiene una casa aquí en El Paso. El banco le ha querido embargar su casa, y se la ha querido quitar. Y usted sabe que al banco usted no le puede ganar, ¿verdad que sí? Usted tiene un problema con el banco, y el banco, él primero dice: mis dientes que mis parientes. No importa cómo esté su situación. Habíamos estado orando por esta situación y le decía: Señor, un milagro comienza a realizar hoy. ¿Y sabes qué? Mi hija me llama y me dice: mamá, un milagro sucedió, algo nunca visto. Yo he estado ayudando a muchos hermanos para que no entre su casa a bancarrota, pero he visto todo lo contrario, se ha venido abajo. No sé por qué, pero con esta familia, mamá, hoy fui precisamente porque ella estaba intermediaria con el banco y estaba intermediaria con la persona esta. Y dice que ella se paró allí para hablar cómo estaba la situación, porque ese mismo día ellos tenían que salir de su casa. Tenían que empacar todas sus cosas, porque la casa ya estaba en venta y otra persona ya la había comprado. La cosa estaba muy seria un día antes. Y entonces, para no hacérsela muy larga, déjame decirte que precisamente ese día que mi hija fue, esa mañana, y se presenta con las personas, la persona esta le dice: ¿sabes qué? Damaris, ¿qué andas buscando? Dijo: pues este caso de esta persona, yo aquí tengo todos los documentos, quiero nada más saber qué va a proceder. Y él revisa todo y dijo: ¿sabes qué? No hay ninguna venta, no hay ninguna hipoteca, no hay ninguna deuda, no hay nada aquí. Entonces esa familia tenía que salir de su casa. No hay nada, Damaris, no hay nada. Ve, dile a esa familia que tienen su propia casa y que nadie los va a desalojar de ella. El comprador se hizo para atrás y no obró esa demanda contra ellos. Cuando tú te propones ayunar, vaya que lo que Dios no hace. Dios comienza a abrir las ventanas de los cielos, comienza a mover sus influencias, comienza Dios a desbaratar los planes del diablo, y precisamente derroca al hombre fuerte. Y tú te paras en la roca y le dices: Señor, me he propuesto. ¿Sabes qué? Cuando tú te propones verdaderamente a decirle: Señor, aunque se me hace difícil y no puedo, porque mira, nosotros hicimos muchas veces ayunar cantidad, y cuando menos pensado lo he quebrado, en serio, yo se lo digo de veras. Lo he quebrado muchas veces, pero esta vez
nos hemos propuesto, mi esposo y yo, hacer un compromiso con Dios y hemos visto la mano de Dios en muchos aspectos. Dios comienza a abrir las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre su pueblo hasta que sobreabunde. Primeramente, Dios entrega algo en nuestro corazón. Primeramente, Dios trabaja con nuestro interior. Después el Señor comienza a trabajar con los demás y Dios obra para bien a los que le aman, a los que confían en Dios. Dice el Señor: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es el Dios de Jacob. ¿Y cuánto nosotros confiamos verdaderamente en Dios? Qué poquitos. ¿Y los demás? Conforme a tu fe se ha hecho. ¿Cuántos verdaderamente confían en Dios? Dios es un Dios real. Hay muchos que dudan. Por eso precisamente pues, el siguiente punto me lleva precisamente que el ayuno no tan solo trata con nosotros, nos hace ver las prioridades de Dios sobre los demás, sino precisamente acabé de mencionar que también Dios frustra los planes del diablo. Ajá. Y en tiempos de crisis también. También tenemos un enemigo muy persistente que siempre hará que tú y yo tropecemos, trayéndonos problemas a la casa, problemas con el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con nuestra familia, problemas con nosotros mismos, problemas en el trabajo, problemas en todas partes. Eso es el problema, el trabajo del enemigo, que tú tropieces en la fe, que tú tropieces, que tú dudes, que tú no confíes, que tú no actúes, que tú te duermas, que tú te quedes allí conforme, viviendo una vida mediocre. Mientras que te mantenga el diablo allí, tú no vas a prosperar, porque verdaderamente la prosperidad no está para los que son conformistas, son para los que son verdaderamente los que se han inquietado a decirle: Señor, no estoy conforme con lo que yo soy, no estoy conforme como estoy, no estoy conforme, Señor, con lo que he recibido, no estoy conforme, Señor, quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Ahora cantaban y decía: enamórame de ti, Señor, enamórame. Qué bonito es cantar, sí, pero una cosa es que actuar, verdaderamente que le amemos a pesar de todo. ¿Sabe una cosa? Yo he tenido la disciplina de la oración constante. La cama es muy rica, la cama es sabrosa, sobre todo ahorita que es tan frío el cuarto. Las mañanas son tan heladas. Pero yo tengo una cobijota, y qué cobijota. No es mi marido, Tengo una cobijota ahí a un lado de mi cama y la arrastro. Es tiempo de orar. Es tiempo. No crea que yo soy de las que brinco y le digo: vámonos otra vez a la oración, que el Señor me está buscando. No, me hinco y a veces pero ya cuando menos pienso, 1 hora pasa, 2 horas pasan, 2 horas y media, ya casi a las 3. Le dije: Señor, es tan bonito estar contigo, pero déjame ir. Y aún todavía cuando estoy dormida, el Señor me empieza a revelar cosas hermosas. Es hermoso. Pero tenemos que un enemigo que siempre va a hacernos tropezar. ¿Sabes una cosa? Hubo un enemigo terrible que se le presentó a un rey. Vivía en paz, era un hombre que había puesto a Dios en primer lugar en su vida. Había un hombre que temía, era temeroso de Dios. Y empezaba a hablarle a los sacerdotes y decirles: enseñen la ley, enseñen la palabra, enséñenla, porque el pueblo perece a causa de la falta de conocimiento. Y ustedes han sido enseñados para que le enseñen al pueblo lo que es la voluntad de Dios. Y entonces fíjate que Dios empezó a bendecir, pero se acercaron los enemigos. Se secó 3 reyes. Y eso tú lo puedes ver en segunda de Crónicas, capítulo 20. Yo te lo dejo de lección para que tú lo escudriñes en la casa. Léela. Y en segunda de Crónicas, capítulo 20, habla esta historia de Josafat, el rey Josafat. Era un hombre que tenía la plena confianza en Dios. Y un día de estos se le presentaron 3 enemigos. ¿Cuántos enemigos a veces se nos presentan sin querer? No quiero que pienses en tu suegra. No sé por qué tienen ese pensamiento de que la suegra, ¿verdad? Yo soy suegra, pero digo, yo trato de no meterme en la vida de mis hijos sinceramente. Amo a mis hijos y amo también a mi hija Eva y a mi hijo Jason, los amo. Pero no quiero ser una suegra metichona que anda metiendo las narices en todo y por todo. No, los respeto, los amo. Amo a mis nietos, los adoro.
Pues fíjate que 3 enemigos se le presentaron allí. Y cuando él oyó que venía todo un ejército completito, sepa la bola cuántos miles y miles y miles de enemigos tenía. ¿Sabes lo que hizo Josafat? Inmediatamente él clamó a Dios. Y dice la escritura que puso al pueblo a ayunar. Y él ayunó y se arrodilló delante del altar y pidió socorro y pidió ayuda y empezó a orar y empezó a decirle: Señor, tú estás, Señor, sobre tu pueblo Israel, al cual tú amas. Señor, mira, escucha, los enemigos que me han rodeado han venido contra mí y nosotros no tenemos fuerza alguna. Estamos temerosos, no sabemos qué hacer. ¿Y sabes qué? Vino un profeta y les habló y le dijo: ustedes no tienen por qué pelear. Mía es la guerra, mía es la batalla. Solamente comiencen a alabarme, solamente comiencen a adorarme. Solamente ustedes hagan lo que dice, lo que te corresponde a ti es lo posible. Que Dios hace lo imposible. No dijo mi esposo: Dios hará lo posible, lo que nosotros podemos hacer, nosotros lo que podemos hacer. Pero Dios hace lo que a Él le corresponde, lo que es imposible. Y sabes una cosa, que Dios puso una emboscada entre los enemigos y verdaderamente que ni siquiera se levantó una espada para destruir al enemigo, porque dice la escritura que el enemigo entre ellos mismos se confundieron y entre ellos mismos se mataron y cada uno ayudó a su compañero hacia la muerte. Cuando nosotros ayunamos y oramos y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, déjame decirte que nuestros enemigos caen y tropiezan. Caen y tropiezan. Caen y tropiezan. Yo tuve unos enemigos que como me oprimieron. Tuve unos enemigos, un séquito que estaba detrás de mí, nada más para desgarrarme, para destruirme, para destruir a mi casa, a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, para destruir esta iglesia. Porque no estaban interesados en buscar a Dios y en buscar su voluntad. ¿Sabe lo que buscaban? Su propia complacencia. Y cuando yo salía de aquellas juntas, que yo decía, el mismo Satanás encarnado, me dejaban como si yo no supiera que yo fuera cristiana. Decía: Dios mío, ¿qué me está pasando? Me siento destruida. Y yo oraba y clamaba. ¿Y sabe qué? Duré por mucho tiempo en ayuno, bastante tiempo. Yo no sé si usted se acuerda, pero mi cuerpo estaba hecho un esqueletito, muy delgado, porque me mantuve en ayuno continuo. ¿Y sabe qué? Dios entregó al enemigo y lo echó fuera de la iglesia. Lo sacó avergonzado, lo sacó de aquí. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros confiamos en Dios, el enemigo es avergonzado. Jesucristo una vez estaba allá en el monte, la transfiguración, cuando estamos en la presencia de Dios, qué bonito, ¿verdad que sí? No queremos bajar de la montaña. Cuando vamos nosotros allá a los campamentos, cuando vamos a los retiros, nos vamos a Ruidoso, y allá en el campamento la presencia de Dios se manifiesta de una manera tremenda y estamos precisamente en su presencia. Pero cuando bajamos y bajando nos encontramos con ciertos problemas, ¿no es así? No sé si le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y Jesucristo, bueno, yo no tuve la excepción, Jesucristo le pasó. Dice que él, estando en la transfiguración, bajó de la montaña y había una gran multitud ahí reunida y estaban discutiendo. Y Jesucristo se presentó, y cuando se presentó la gente llegó con él. Y entonces decía Jesús: ¿qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están discutiendo ustedes? Y entonces entre ellos salió un hombre, y eso lo ve usted en Marcos. Y en Marcos nos menciona esa escritura en el capítulo 9. Y dice precisamente que una persona dice: Señor, ¿sabes que yo traje a mi hijo? Mi hijo está sordo y está mudo. Y tiene un espíritu que muchas veces, un espíritu maligno, que muchas veces lo tira al agua y lo tira al fuego y lo quiere matar. Y lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieron echarlo fuera el demonio. No pudieron con él. Y entonces el Señor dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, generación incrédula? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Es tremendo, ¿verdad? Y eso a veces me lo aplico yo. Le dije: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y entonces le dijo el Señor, le dijo al hombre, le dijo: para que él cree, todo es posible. Y este hombre, que es el papá del niño, le dice: Señor, ayuda a mi incredulidad, creo.
Y entonces en ese momento le trajeron al muchacho. Y cuando se presentó ahí, dijo el Señor Jesucristo: ¿sabes qué? Sal fuera en el nombre de Jesús. Sal fuera, le dijo. No le dijo en el nombre de Jesús, le dijo: sal fuera. Y en ese mismo instante salió. Y fue libre el muchacho. Y entonces le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué cuando vino este muchacho, nosotros estuvimos haciendo todo lo que nos has dicho y hemos visto, ¿por qué no salió? ¿Y sabes lo que dice? Este género, hablando del demonio, este género no sale sino por medio del ayuno y la oración. El ayuno y la oración. Patti es una joven simpática, bonita. Nos llamaron precisamente cuando apenas empezábamos a abrir la iglesia Puerta del Cielo en la calle Alameda y Betel, y Paso de él. Y precisamente esta muchacha, supimos de ella porque algo le habían hecho un daño, un maleficio, daba en malos pasos. Su mamá y su papá vinieron y nos dijeron: por favor, haga algo con mi hija. La historia es larga, pero nada más le voy a sintetizar. Estuvimos por ella ayunando y orando, ayunando y orando, ayunando y orando. La casa de nosotros olía hasta azufre. Era un demonio terrible. La muchachita era una jovencita pequeñita, así como yo, pero se miraba gigante. Movía las literas aquellas de doble cama con un brazo tan fuerte, la arrojaba. Decía mi esposo que volaban los discos, esos long play, por el aire, sin que ella los tocara. Y una de las veces que fuimos a orar, la última vez que fuimos a orar, porque ya habíamos orado, ella salía a las calles gritando. La traía el diablo en los basureros, sin conocer ella lo que estaba haciendo, porque ella se le doblaban los ojos para otro lado y ella gritaba horrible. Y entonces, cuando ella estaba allí y que nosotros llegamos a la casa de esta familia donde estaba esta muchacha, gritaba desde lo más profundo de ella, del cuarto aquel: no los dejes entrar, no los dejes entrar, porque yo sé que ellos me van a sacar. Gritaba. Y estuvimos orando en ese momento, y yo me llevé a la familia ya a un cuarto, eran como más de 15 personas. Y le dije: usted no salga de aquí, porque si el diablo sale de esa muchachita, se les va a brincar a ustedes. Se asustaron. Y ahí los tuve yo conmigo. Y mientras que estaban haciendo liberación de aquella chamaca, yo estaba orando por esta familia, y cada uno recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Dijo: esta puerta no van a salir ninguno de ustedes sin que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Así que 15 me gané en ese momento. Y sabes una cosa, esta niña, Dios la hizo libre esa madrugada, las 5 de la mañana, recuerdo muy bien. Esa niña fue liberada completamente y ella recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y fue una victoria tan grande que Dios nos dio, tan enorme, que la familia completa empezó a asistir a la iglesia. Dios empezó a obrar en esa familia. Dios bautizó con el Espíritu Santo. Dios trajo sanidad. Dios trajo más gente de su familia para que conociera a Cristo como su Señor y Salvador. Lo que quería hacer el diablo con esta joven era destruirla, matarla y destruir toda su familia. Pero Cristo vino precisamente para dar vida, y vida en abundancia. Dios vino para libertarnos. Por eso decía la Escritura en Isaías 58, precisamente dice de esta manera, dice en el versículo 9, entonces invocarás, de Isaías 58, en el versículo 9, entonces, una vez que tú hayas arreglado tu situación, hay veces que las personas en lo interior no perdonan y no olvidan, dicen perdono, pero todavía sigue la hacha ahí escondida, enterrada. Tú debes de soltar, hombre, ya no guardes el rencor. Entonces dice la Escritura: invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio el yugo de ti y el dedo amenazador y hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciaras el alma afligida, en la niebla nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos. Por eso mucha gente está enferma.
porque no ha sabido verdaderamente saber lo que quiere Dios de nosotros. Será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Oh, yo quiero que los míos edifiquen esta ciudad que yo he levantado, que mi esposo y yo levantado. Hemos nosotros fundado los corazones de nuestros hijos y hemos sabido que Dios está dando fruto alrededor de ellos. Hemos visto cómo esta iglesia Puerta del Cielo ha pasado por pruebas y luchas, pero Dios hasta aquí nos ha sostenido. Has pasado tú por pruebas, momentos y duros, pero déjame decirte que Dios no te ha dejado ni se ha olvidado de ti, porque Dios te tiene en la palma de sus manos, porque Dios te está dando la oportunidad de acercarte. Si tan solo le oyeres, si tan solo oyeres su voz, y Dios estaría en este momento diciéndote: no temas, yo te ayudo. No temas, porque yo estoy contigo. No temas. El ayuno es imprescindible y es necesario, porque es el arma que Dios nos ha dado también para poder hacerle frente contra toda adversidad que viene en el futuro. ¿Conoces tú el futuro? ¿Conoces lo que te va a venir enfrente? ¿Conoces lo que van a ser los caminos? ¿Conoces lo que va a suceder en el 2014? No, ni tú ni yo. No somos suficientemente gente como pudiéramos ver el futuro. Pero una cosa te puedo decir, que bienaventurado es el varón que confía en Dios. Bienaventurado la mujer que confía en Dios. Bienaventurado el joven que confía en Dios. Bienaventurados somos si nosotros confiamos en Dios, el Dios que dice: yo te ayudo, yo estoy contigo, yo abro el río en medio de todo lo que no es posible. Yo hago todas las cosas posibles. Yo hago todas las cosas posibles. Yo hago todas las cosas posibles. Yo quiero que tú te pongas de pie en esta mañana. Y quizás a lo mejor voy a llamar a personas antes de comprometernos y decirle: Señor, ayúdame. ¿Para quién es el ayuno? Para todos. Para todos. Se desatan salvaciones, se desatan milagros, se desatan sanidades, se desatan los yugos de nuestra vida especialmente. Pero la cosa es el compromiso de decirle: Señor, estoy en serio contigo. Yo le dije: Señor, estoy en serio contigo. Y me ha pasado cada cosa, que cuando yo estoy cocinando, ay, qué rico huelen los huevitos así bien revueltos con ese choricito. Ay, qué rico huele cuando la hermana Pili trae la comida. Ay, qué rico huele McDonald's. Qué rico. Pero he tratado y le he dicho: Señor, disciplíname. Disciplíname. Yo quiero ver cambios en mi vida. Quiero ver cambios en mi casa. Quiero ver cambios en la iglesia. Quiero ver cambios en los hombres. Quiero ver cambio en las mujeres. Quiero ver cambio con los jóvenes. Quiero ver cambios en esta ciudad. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que para aquel que cree, todo le es posible.